A ver, ahí no se escucha nada. A ver, no se tiene que escuchar nada. Y si se escucha es porque no funciona el audio. A ver, no se tiene que escuchar nada. Y si se escucha es porque no funciona el audio. No, está mal esto. Muy mal esto, no sé qué tendrá, pero vamos a colocarlo de nuevo. Vamos a prenderlo. Y a ver, esperemos que ahí sí de complicado esto del micrófono, ¿ah? A ver. Ahí está. A ver. Ya está. Perfecto, ya dio. Aquí estamos, muy bien. Ya vimos el tema del audio. Lo importante es que se pueda escuchar bien. Saben que hay un poquito de bulla a veces por acá a estas horas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema. Que va a estar muy bueno, se los prometo. El tema es, ¿le creemos a la Biblia? ¿No? ¿Le creemos a la Biblia? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, te agradezco por este momento especial, Señor. Gracias por darnos la vida, por darnos tu palabra, Señor, que es la que nos alimenta, la que nos fortalece. Te pido que el día de hoy seas tú moviéndote en ese tiempo. Bendícenos a todos los que vamos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La pregunta del día de hoy es, ¿le creemos a la Biblia? Y parece una pregunta un poco lógica, porque casi todos los creyentes, seas evangélico, católico o de la religión que tú seas o donde pertenezcas, le creen a la Biblia. Pero la pregunta en sí es, ¿realmente tú le crees a la Biblia? ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Necesitas otros escritos para poder tener fe en Dios? ¿O te es suficiente la Biblia? Claro está que las escrituras no han sido escritas o no han sido hechas para tenerlas como una fuente histórica, aunque la Biblia es histórica. Pero la Biblia está prácticamente abierta para nosotros y así vivir lo que la Escritura dice. Ahora, la Biblia ha sido un libro muy atacado, muy callado. Gracias a Dios, en esta parte del mundo, en nuestro continente, como que tenemos libertad para poder no solamente escudriñar las escrituras, no solamente leer o hacer comentarios de las escrituras, sino que podemos compartirla abiertamente. Pero es callada de manera trágica y penosa en nuestras congregaciones porque solamente es interpretada por ciertas personas. Ellos dicen tener la capacidad para poder interpretarla correctamente. Y el día de hoy vamos a hablar especialmente sobre esto. Si realmente valoramos las escrituras a tal punto de querer estudiarla o escudriñarla como nos mandó nuestro Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra, o dejamos que otras personas lo hagan por nosotros. ¿Mm? Veremos también la importancia de las escrituras a lo largo del tiempo y qué es lo que vino a invalidar las escrituras en ese tiempo y también en nuestro tiempo. En el tiempo antiguo, en donde todavía se estaba observando qué era o no era palabra de Dios, y en nuestro tiempo cuando ya tenemos la palabra de Dios cerrada. En algunos casos, algunas personas no lo creen así. Por eso el porqué de esta pregunta, ¿no? Y ya entraremos a fondo también a hablar sobre la importancia de el magisterio en el tiempo antiguo y la importancia de tener un magisterio en la actualidad. Y empiezo diciendo que hay algo que intentó como ponerse
no solamente a la altura de la Biblia, sino que también mm, poner por encima su autoridad. Y es la famosa tradición. Algo que quizás la mayoría de los que tratamos de refutar los argumentos católicos romanos u otras doctrinas, eh, eh, decimos que viene especialmente de las doctrinas del siglo I en adelante, ¿no? Las doctrinas que se empezaron a formar y que no están en la Biblia, ¿no? Como tal. Pero esto remonta siglos atrás. Desde el siglo II surgió un grupo que tenía la intención de ser ortodoxos y fieles en la práctica que Dios nos mandaba en la Biblia antigua. ¿Cuál es la Biblia antigua? Jesús, por ejemplo, no utilizó nunca una Biblia como la que tenemos nosotros, ¿verdad? Jesús probablemente utilizó la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego. Y es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que son los escritos de Moisés, los libros sapienciales, los profetas. Incluso cuando Jesús una vez estuvo en la sinagoga leyendo, el profeta Isaías estaba leyendo la versión de la Septuaginta, el hebreo al griego. Pero ahora pasando a este grupo que se formó en el siglo II antes de Cristo, era el famoso grupo judío estricto de los fariseos. Estos fariseos no nacieron con la intención de querer ponerle cargas al pueblo, sino con la necesidad de que el pueblo se someta a la voluntad de Dios y así no sean castigados nuevamente. Porque el pueblo de Israel pasó por un proceso muy largo de castigo y ellos, cuando de alguna forma sintieron que podían respirar de todos esos sucesos, ellos buscaron la manera de guardar la palabra de Dios como estaba. Y en ese afán, porque no se puedan abrogar ciertas normas que Dios le daba al pueblo de Israel, ellos empezaron a interpretar la Biblia para que las personas puedan vivirlo en su día a día o en su quehacer diario. Y ahí nacieron ya los famosos fariseos estrictos, este grupo judío estricto, en donde no solamente iban a la Torá, lo que ellos llamaban el mandamiento de Dios, sino que empezaron a formar tradiciones. ¿Qué es una tradición? Pues la tradición es un compendio de enseñanzas que se transmiten con el paso del tiempo. Y ellos no solamente empezaban a valorar la Biblia, sino que empezaban a valorar lo que sus ancianos, lo que los maestros que se levantaban en ese entonces decían. Y esto normalmente lo hacían de forma oral. Por ejemplo, ellos valoraban mucho la sabiduría de aquellas personas que se dedicaban a estudiar la Biblia y ellos empezaban a hacer comentarios, ¿no? Uno de los libros, por ejemplo, que se formaron, aunque la tradición oral, como dice, ¿no? O como se escucha, es oral, no es escrita, pero hay algunas prácticas que ellos hacían que se escribieron, ¿no? Y tenemos la Mishnah. Después ya en el siglo V se hizo un comentario de la Mishnah, ese es el Talmud. O sea, prácticamente es observar lo que los judíos practicaban. Incluso Flavio Josefo, en uno de sus libros que él escribe, él habla sobre las prácticas de los judíos. Y bueno, el asunto es que la tradición no nace solo con la Iglesia Católica Romana, pero sí como que le damos un poco más de peso porque ellos invalidan la palabra de Dios y ponen por encima la tradición o a la misma altura de la palabra de Dios como autoridad, ¿no? Pero bueno, observemos un poco la tradición. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 2:15. Dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estas son las palabras del apóstol Pablo, escritas. Desde allí
empezamos a notar que era de suma importancia para la iglesia primitiva la palabra escrita. Sin embargo, Pablo deja en claro algo aquí que quizás de algún modo muchas personas han intentado utilizar este texto para avalar su tradición de que existe algo que no está escrito. ¿Por qué? Porque Pablo dice, retengan la doctrina, o sea, la enseñanza, eso es lo que significa doctrina, que han aprendido, sea por palabra, aquí está la tradición oral, la palabra enseñada oralmente no escrita, o por carta nuestra, que en este caso es la escritura. Entonces, miren, lo importante aquí es que veremos a lo largo de este estudio que lo escrito no es, en cierto punto en el tiempo donde está Pablo, no es más importante que la oralidad, pero la oralidad no contradice jamás a lo escrito, porque quienes transmitían la palabra de Dios eran los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, y ellos no andaban diciendo, por ejemplo, hoy una verdad de Cristo y mañana decían otra verdad contradiciendo lo que era Cristo o lo que se enseñaba como doctrina en el primer siglo. O sea, la tradición nunca invalidó la escritura. Las enseñanzas que por ahí se hablaban o que supuestamente los apóstoles hablaban no contradecían a las enseñanzas que estaban escritas. Por ejemplo, el paganismo se metió mucho dentro de la iglesia porque habían tradiciones que se permitían. ¿Por qué? Porque algunos, de manera astuta, empezaban a enseñar como si los apóstoles hubieran dado esa enseñanza, ¿no? Y eso es algo que Pablo atacó. Ahora mira, te voy a leer 1 Corintios 11:2. Dice, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os los entregué. Esas instrucciones, esas doctrinas debían ser retenidas, y Pablo se sentía alegre porque las personas retenían la palabra pura que obviamente Dios le revelaba al apóstol Pablo. Más adelante, no en este video, pero de repente en unos videos que traigan después, voy a hablar sobre la palabra que no es del apóstol Pablo, sino que es de Cristo dada al apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces Pablo dice, los alabo, hermanos, porque ustedes retienen las instrucciones tal como las entregué. Aquí no hay añadidos, aquí no estoy quitando nada, tal como se las di. Por ejemplo, si Pablo habló sobre la cena del Señor, ¿no? De que se debía tomar pan y vino, comer pan y tomar vino. ¿Qué pasa si es que de pronto por ahí surgía un grupo que decía, yo soy discípulo o somos discípulos del apóstol Pablo y hemos escuchado que Pablo dice que solamente el pan, ¿no? Y el vino no. Eso es quitarle algo que Pablo estaba estableciendo como doctrina, no de él, sino de Cristo. Cristo le transmitía la doctrina a Pablo. ¿Ok? Entonces Pablo está dejando en claro de que era necesario que retengan las instrucciones tal como las entregan. Y eso es algo que se ha visto a lo largo del tiempo, sobre todo creo en la Iglesia Católica Romana, en donde las personas que participan de la Eucaristía, ellos lo llaman así, nosotros la Cena del Señor, han establecido de que solamente se puede dar a los feligreses la hostia que representa el pan, pero el vino no. Entonces esto es un poco triste, ¿cierto? Porque están invalidando las escrituras para poner por encima, ni siquiera a la misma altura, ¿no? Por encima sus tradiciones. Porque esto definitivamente es una tradición de la Iglesia Católica Romana. Y no voy a atacar acá a la Iglesia Católica Romana en toda la prédica, pero sí de paso voy a dar como ejemplos a ellos, ¿no? Los voy a tener como ejemplo. La tradición es algo que nunca
va a contradecir la Escritura. La tradición más bien está para confirmar la Escritura. Es hermoso porque la Escritura, aunque se autovalida sola, no necesita ningún tipo de fuente externa, ¿verdad? Para creerla como palabra de Dios. Sin embargo, las experiencias de las personas, la tradición, o sea, cómo vivían la gente, cómo tomaban las enseñanzas de los apóstoles, es un testimonio de que lo que ellos estaban poniendo en práctica, lo que ellos estaban aceptando, era la palabra de Dios escrita. Y la tradición no venía a contradecir, sino que venía a confirmar a la Escritura. Porque la tradición es parte de la historia, ¿verdad? ¿No te parece interesante de que cuando hablamos de Jesús y de su vida, tanto de su pasión como de su resurrección, hayan personajes que no necesariamente han sido seguidores de Jesús o hayan sido fanáticos del cristianismo, pero que hayan escrito de Jesús y que hayan hablado de que hubo un hombre, ¿verdad?, que impactó, que fue parte de la historia, porque estamos hablando de algo histórico. Jesús no es un cuento de hadas, Jesús no es una historieta, Jesús es vivo, Jesús es real, realmente Él pisó la tierra, realmente Dios se encarnó y pisó este lugar. Entonces no podemos decir que la tradición quede invalidada, porque la tradición no es para tenerle miedo, no es una amenaza, al contrario, la tradición nos viene a confirmar la relevancia histórica de lo que fue el cristianismo, ¿ok? Y cualquier cosa que se enseñe fuera del marco bíblico, entonces es una enseñanza herética. ¿Qué quiere decir herética? Una herejía, una enseñanza que está fuera de la verdad, ¿no? ¿Por qué nosotros creemos que el Nuevo Testamento, por ejemplo, es la verdad? Porque de pronto alguien puso los libros allí, de un momento a otro dijo, ya está bien, yo coloco, y digo que el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento son la verdad que debemos de creer. No. Eso es algo que se confirmó con el tiempo, y aquí entra la tradición. Porque no es hasta el siglo IV que no se hace del canon del Nuevo Testamento una verdad. ¿Ok? Por ejemplo, en el siglo I no existía el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo, ¿verdad? Se estaba escribiendo los evangelios. El primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos y así, hasta el evangelio de Apocalipsis que fue escrito por el apóstol Juan en el siglo I, especialmente en el año 100 o antes del año 100. Y ya en el siglo II empezó a recopilarse estos escritos y a tomarse en cuenta en las iglesias post-apostólicas, o sea, después que los apóstoles murieron, porque los apóstoles tuvieron discípulos y ellos formaron iglesias, y en las iglesias empezaban a leer las cartas de Pablo, los evangelios. Los discípulos de los apóstoles empezaban a predicar la palabra, ellos no estaban quietos, pero ellos no predicaban lo que creían, sino predicaban lo que los apóstoles escribían. Y esto se empezó ya a aceptar, no en el siglo II, sino que en el siglo II se empezaba a hacer famoso, ¿verdad? Famosas las cartas del apóstol Pablo, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego en el siglo III ya empezaron a aceptarse el evangelio de Pedro, la carta de Pedro, las cartas de Juan, el Apocalipsis. En fin, fue un compendio de libros que se empezaron a aceptar como palabra de Dios, pero no por una sola persona, no por dos ni por tres, sino por todas las iglesias que existían en ese tiempo. Antes de que el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento se establecieran, ¿verdad?
como palabra de Dios, ya había una aceptación de parte de la iglesia como palabra de Dios, ¿sí? Aunque no es el tema el día de hoy de cómo se formó el canon del Nuevo Testamento y más adelante lo vamos a dar, es un alcance para que entendamos de que la tradición es parte importante de la escritura, ¿ok? Pero nunca la tradición va por encima de la escritura, sino que viene a confirmar la validez e importancia de las escrituras. Existen escrituras heréticas, escrituras que fueron escritas por personajes que no estuvieron en el tiempo de Jesús, que no fueron discípulos directos de los apóstoles, sino que son personas que eran en su mayoría gnósticos. Este grupo gnóstico o el gnosticismo era un grupo, un movimiento conformado por personas que se dedicaban, si bien es cierto, a la oración, al ayuno, a buscar a Dios y a aislarse de Dios, pero ellos consideraban de que el cuerpo y todas las cosas que el cuerpo necesitaba era malo, que nuestra vida material era mala, así que ni siquiera tenían una regla de fe como nosotros la tenemos, que es la Biblia, sino que ellos creían que Dios tenía más que revelar y ellos esperaban de Dios, y esto es muy peligroso. Es demasiado peligroso creer que Dios aún sigue revelando su palabra y que hay textos por allí que no han sido leídos todavía porque Dios no se quedó en los 27 libros. No es que podemos encerrar a Dios en 27 libros del Nuevo Testamento, sino es que Dios sigue hablando y ellos creían eso, de que ellos aún podían acceder a las enseñanzas divinas. Y qué chistoso es esto, porque esas enseñanzas contradecían a las enseñanzas de los apóstoles, y esto es lo malo. Las herejías o los libros de estos hombres, ¿verdad?, que escribieron escritos heréticos, solamente contradecían a la Biblia. Y los católicos, pues, la mayoría, ¿verdad?, cree que estos libros heréticos, por no decir todos, creen que estos libros son palabra de Dios y de ahí forman sus doctrinas. Triste, ¿cierto? Ahora, hasta el día de hoy, porque en ese tiempo los hubo y muchos, pero hasta el día de hoy hay personas que siguen esperando revelaciones nuevas, que no se conforman a la palabra de Dios. Ellos siguen creyendo que Dios les susurra al oído palabras diferentes. Y ellos lo toman como palabra de Dios. Los evangelios, por ejemplo, revelan lo fundamental del cristianismo. Lo fundamental, que es conocer cómo es que Jesús vino a esta tierra, la encarnación, a través del Espíritu Santo, por María, ¿verdad? Que en este caso María fue su instrumento, y luego cómo ya pasó el tiempo y él se formó en el ministerio desde su bautismo hasta su muerte y resurrección. Todos esos acontecimientos son importantes para conocer quién fue Jesús. Existen evangelios como el Evangelio de Tomás y otros evangelios que no quiero nombrar para que no los busques, que hablan cosas que Jesús hizo, pero que no están escritas. Pero esas cosas son bien extrañas. Incluso esos evangelios confirman de que Jesús aprendió a hacer milagros en Egipto. O sea, estaban haciendo de Jesús como un brujo, un mago, que aprendió las artes mágicas. Y esto lo dicen los libros heréticos, los libros que promueven herejías. Ahora, para nosotros poder creer que las escrituras son lo que necesitamos, sí debemos tener en cuenta algo importante. Es que tanto en la iglesia primitiva como en nuestro tiempo, era necesario que existan un grupo de líderes que nos enseñen la palabra que Cristo quiso que se nos enseñara. Los evangelios no están escritos por las puras. Allí están todas las enseñanzas de Jesús. Y el magisterio, que es el otro punto en el que me voy a centrar ahorita, no es más que el grupo de líderes, y la palabra magisterio viene del término magister, ese vocablo, magister, que tiene que ver con ser un
maestro, ¿no? Así que los líderes que conforman este magisterio deberían ser maestros que interpretan oficialmente la fe cristiana, en este caso las doctrinas. Los líderes no se pueden contradecir, sin embargo, tanto en el mundo evangélico como católico, porque te han vendido una falsedad de que en la Iglesia Católica no hay contradicción, que todos siguen un mismo patrón desde que nació la Santa Iglesia Apostólica Romana, que eso no existe ni en el credo, ¿verdad? Pero te han vendido una mentira en donde ellos se consideran la iglesia perfecta y que no tienen contradicciones. Es mentira, porque tanto los papas del siglo I o los que eran considerados los papas como Clemente de Roma, él hablaba algo, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que habló Clemente es que la fe era solamente, perdón, que la salvación era solamente por la fe y no por las obras, algo que también el apóstol Pablo habló y Santiago, pero él lo expresa a pesar de que su carta no es tomada como palabra de Dios. Él, como el primer papa de Roma, expresa algo que siglos después no creen los católicos. Hay contradicciones. El Papa Francisco con el Papa, no sé, Pío y un montón de papas que no recuerdo ahora su nombre, tienen muchas contradicciones. ¿Ok? Entonces, también en el campo evangélico hay personas, hay maestros, hay magisterios que tienen una interpretación diferente a la de otro magisterio, ¿no? Pero eso no quiere decir que ellos estén 100% en el error. Yo creo que están madurando, ¿verdad?, en la fe, aunque ese proceso puede costarle la vida espiritual a mucha gente, ¿no? Pero en cierto punto, como personas que nos equivocamos, que somos falibles, Dios tiene misericordia, ¿ok? El magisterio debería desarrollar una finura y una firmeza espiritual, una agudeza espiritual para tomarnos en serio las enseñanzas de Jesucristo y transmitirlas fielmente. El magisterio en una iglesia está puesto para eso, no para confundir al pueblo, no para hoy día predicar que Cristo solamente es el que salva y mañana decir, no, también esto es lo que tienes que hacer para que seas salvo. Y después mañana dices, no, no es cierto, estaba confundido. Y pasado mañana de pronto se te ocurre otra barbaridad y no. Por eso es que existe un magisterio. Normalmente este tipo de cosas ocurre cuando o hay un magisterio inmaduro en la fe o cuando solamente se depende de un solo líder, una cabeza en una iglesia, que es otro tema también que más adelante voy a hablar, que estoy todavía formando, que es si es necesario tener a un solo pastor en la iglesia o a un grupo de líderes que comanden la iglesia. Pero también se nos ha vendido la idea de que en la iglesia, el cuerpo de Cristo, se necesita un líder, un capitán. ¿Por qué? Bueno, es algo que se formó con el paso del tiempo creyendo de que la iglesia es un club más o que es un lugar donde alguien puede sentarse en un trono y decir lo que hay y no hay que hacer. Las escrituras no mandan eso. Nunca existió esto de que existe una autoridad por encima de todas las iglesias. Esto vino con el catolicismo, donde se estableció al obispo de Roma como papa y que él era el que tenía la autoridad sobre todas las iglesias. Esto no aceptaron, o no fue aceptable para los primeros obispos de las iglesias de esos siglos, de esos primeros siglos, ¿no? Y si no fue aceptable en esos tiempos, imagínense, pues ahora, que ya se estableció como algo normal, un pastor y todos obedecen al pastor. No, como era antes, era colegiado. Eso quiere decir que existía un grupo de líderes que se sentaban y se ponían de acuerdo. Estamos hablando de líderes maduros, no líderes que se ponen a pelear, no, líderes maduros que dependen del Espíritu Santo. Ese es el magisterio. ¿Ok? Y vamos a ver unos ejemplos del magisterio. Miren, San Mateo, 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este es el punto, este es un punto fundamental si queremos entender el magisterio según Jesús. Porque todas las escrituras, todo, tanto el Antiguo como el Nuevo, tenemos que mirarlo como si Jesús estuviera dándonos a entender algo, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos, Jesús dice. Esa palabra hacer discípulos no solamente se trata de ir a predicar, que está bien que prediques, hacer la obra de evangelista, no solamente se trata de ir a ganar almas, que está bien que lo hagas, sino de hacer discípulos. Significa un discípulo, una persona que aprende las enseñanzas de un maestro. ¿Qué significa magisterio? Un grupo de líderes, un grupo de maestros que enseñan correctamente la fe cristiana, la doctrina de Cristo. Entonces, ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones tiene que ver con ese magisterio que se le ha sido encargado la enseñanza, ¿verdad? Ser discípulos, después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Aquí viene la enseñanza. Importante es tener un grupo de líderes maduros en una congregación para que puedan enseñarles a los nuevos convertidos a ser discípulos de Cristo, no solamente oidores. Cualquiera va a una iglesia a decir amén a lo que el pastor o al que el predicador está ahí diciendo. Es muy diferente ser discípulo, que busca imitar a su maestro, que busca seguir lo que Jesús dijo que siguiéramos. Y esto no se aprende en un ratito. Claro, seguir a Jesús, cambiar nuestro corazón, en este caso nacer de nuevo para tener la salvación, es de inmediato. Sin embargo, nuestra vida tiene que ir moldeándose todos los días. Jesús, por ejemplo, discipuló a sus apóstoles no una vez a la semana, no 2 veces, lo hizo todos los días por 3 años. Ese fue el discipulado de Cristo, fue un discipulado intensivo. Y si los apóstoles de Cristo tuvieron la necesidad de ser enseñados, pues nosotros con mucha más razón. Jesucristo dejó a su magisterio. En este caso era el primer magisterio estaba conformado por ¿quién? Por los apóstoles para enseñar. Ahora, existen muchos textos más hablando del magisterio, pero no nos vamos a parar en todos los textos, pero vamos a ir a 2 de Pedro 1:20, y este es un texto importantísimo para poder avalar la escritura como fuente principal, ¿ok? Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía. Está hablando no solamente de las profecías del Antiguo Testamento, está hablando de la palabra. O sea, Pedro también lo dice en su primera carta, que la palabra de Dios es la palabra profética, o las escrituras, mejor dicho, es la palabra profética más segura. Porque la palabra es profética. Eso es lo que es la profecía, no solamente lo que tú crees de profeta, que es alguien que te va a venir a decir lo que haces en tu cuarto, o lo que haces en tu vida, o lo que has hecho ayer, lo que vas a hacer más adelante. Eso no solamente es ser un profeta, aunque no vamos a hablar tampoco de los profetas, porque sí hubieron profetas en el Nuevo Testamento. Sí, por ejemplo, Agabo fue un profeta que le dijo al apóstol Pablo que en Jerusalén iba a pasar martirio, y a pesar de eso Pablo se fue, porque tenía que cumplirse, ¿verdad? Lo que Dios había destinado para Pablo. Las hijas de Felipe, por ejemplo, también eran profetisas. Ellas profetizaban. La profecía tiene que ver, primeramente, con declarar la palabra de Dios, porque eso es lo que era un profeta en el Antiguo Testamento. Era una persona que iba como vocero de Dios, transmitía la palabra de Dios. Lo que Dios decía, eso es lo que podía decir alguien que luego más adelante se consideraba profeta. O sea, la palabra profética más segura está acá en la Biblia. También las escrituras, como el apóstol Pablo dice, que no debemos ignorar las profecías. Aquí nadie está ignorando las profecías. Sin embargo, hay que hacerlo todo bajo un marco bíblico. ¿Ok? Entonces, ya partiendo del punto acá de las escrituras. Para que entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura está
ahora yendo a la fuente principal de nuestra fe, la Escritura, es de interpretación privada. Miren, es sencillo ir a la Biblia y pensar que lo que estamos leyendo significa algo. ¿Quién no lo ha hecho? Yo primero. Decir, esto significa aquello, ¿verdad? Y yo creo que Dios me está hablando para tomar esta decisión. Esto puede ser cierto como que no, ¿verdad? Porque las escrituras no es de interpretación privada. No es que yo creo. Acá se trata de qué es lo que la Biblia quiere enseñarme. ¿Y cómo podemos avalar eso? ¿Cómo saber si es que lo que yo estoy interpretando es la correcta? Bueno, para eso tenemos el magisterio. El magisterio, tu iglesia debe tener un grupo de líderes. Si no lo tiene, es muy peligroso eso. Porque cada uno va a creer lo que quiere. Y el que está al frente predicando, él va a creer que lo que está predicando es palabra de Dios. Pero ¿quién más lo confirma? ¿Quién más, igual de maduro como él, dice que eso es así? Y no está entrando en una suposición, en algo que Dios no quiere decir. Está utilizando una eisegesis, como se le llama en teología, tratar de hacerle hablar el texto algo que no quiere decir. Por eso, la correcta interpretación, claro que uno puede hacerla, Dios nos puede hablar. Sin embargo, si es que esto no es confirmado por tu magisterio, puedes caer en el error. Puedes llevar a muchos al error. Ahora sí, pues hermano, no tengo un magisterio. Existen comentarios bíblicos. Por eso, uno de los consejos que se les dan a los seminaristas, a los que están haciendo teología, es que después de tu lectura devocional, de haber apuntado lo que Dios te ha hablado, ¿verdad? Para que tú puedas poner en práctica eso que has aprendido en la Biblia. Vaya luego a un comentario bíblico para ver si es que lo que tú estás creyendo que dice la Biblia, otras personas también lo creyeron. Si no, lo que tú estás haciendo es interpretando el texto a tu manera. Y la Biblia no se interpreta a tu manera. Okay, así como el canon no se formó porque alguien dijo, yo quiero poner 27 libros aquí y sellarlo, como el Nuevo Testamento. No, esto es algo que se confirmó con varias personas. ¿Ok? Entonces concluimos que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse de manera privada. Es fundamental comprender que cuando hay líderes llenos del Espíritu Santo, van a llegar a una conclusión certera de lo que las Escrituras quieren decir. Y el orgullo no va a imperar, porque ellos saben que su voz no es la única que tiene valor, sino que también recurren a la antigüedad. ¿Qué pensó? ¿Cómo lo hubiera interpretado el apóstol Pablo? ¿Cómo hubiera creído esto el apóstol Pedro? O ya los padres de la iglesia, ¿qué habrá pensado Ireneo? ¿Qué habrá pensado Atanasio? ¿Qué habrá pensado San Ignacio de Antioquía? ¿Quién habrá? O sea, todos esos padres apostólicos que tenemos y que es maravilloso poder tener a esos padres apostólicos que escribieron no solamente tratados teológicos, sino que escribieron comentarios de todas las escrituras de los apóstoles y de los evangelistas. Miren, es un dicho que normalmente se dice, ¿no? De que con los escritos de los padres apostólicos, o sea, ellos al escribir un comentario por ejemplo, el Evangelio de Juan o el Evangelio de Marcos, solamente con las citas que ellos dan o que toman de las escrituras que ya eran famosas en ese tiempo, se podría reconstruir casi todo el Nuevo Testamento. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque ellos sabían que las escrituras que en ese tiempo se estaba difundiendo eran palabra de Dios, era autoritativa. Y ellos creían que la Biblia, ¿ok?, debía interpretarse de manera seria. Hay muchos puntos a tratar, demasiados puntos, y creo que lo voy a dejar para otra transmisión, pero termino con esto, ¿ok?, para hacerle segunda parte, ¿ok?, porque nos vamos a ir con el tiempo.
Eh, el tema, o el título del tema era, ¿realmente le crees a la Biblia? ¿Por qué la pregunta? Porque la Biblia hoy en día es leída muy poco y hemos permitido que otras personas lo hagan. Y no hemos hablado de la Biblia con nuestros amigos, con nuestros allegados, no hemos hecho promoción de lo hermoso que es hablar de la Biblia. Hablamos de todo menos de la Biblia. Y un cristiano que tiene sus conversaciones a la Biblia es un cristiano que no solamente va a alimentar su alma de diversión, sino que va a alimentar su alma de fe. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú puedes tener tu reunión con quien quieras, pero si hay una conversación bíblica en esa reunión, vas a salir feliz, fortalecido. Procuremos entonces amar la Biblia. Según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La tradición tiene su lugar. La tradición jamás nos podrá a nosotros enseñar algo que la Biblia no dice. ¿Okay? Porque la escritura, esa palabra escrita, tu Biblia, escrita, aquí lo que Dios, por medio de los apóstoles, ha escrito, es algo que tú debes valorar porque es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y para que tú aprendas. ¿Okay? Y cuando aprendas tú, enseñas también, porque esto es así. Un niño espiritual empieza a aprender y luego ese niño crece y luego que ha crecido empieza a enseñar a otros niños y esos mismos niños empiezan a crecer y ellos así empiezan. Es como una rueda, ¿verdad? Como una pirámide que Dios nos ha mandado en este caso a hacer. Hacer discípulos no es dejar que la palabra sea para mí, no, es compartir la palabra. Entonces, según de Timoteo 3:16, nos confirma de que la escritura, o sea, tu Biblia, es importante. Ha sido escrito por algo, ¿ok? Y fue y es considerada palabra de Dios. Fue en ese tiempo y es considerada hasta el día de hoy palabra de Dios. Si no valoras la Biblia, cualquier persona con su interpretación privada va a venir y te va a engañar, ¿ok? En la siguiente transmisión voy a estar hablando de manera un poquito más detallada lo que para nosotros debe significar las escrituras. El poder de lo escrito, el poder de leer lo que está escrito y no creer lo que la gente nos ha dicho, ¿no? Porque entre creer lo que las personas nos dicen es donde empezamos a vivir en el engaño. Y si queremos un engaño es difícil salir de ahí. Bien complicado. Si tú crees en el purgatorio, te metiste ahí porque alguien te adoctrinó. Y la verdad, que es la palabra de Dios, tiene que romper esa mentira. Hay personas que me parece que no tuvieran un entendimiento, pero es porque han creído una mentira. ¿Ok? Y es necesario para nosotros creer a la verdad que está escrita, no a lo que no se ha dicho, perdón, lo que no se ha escrito, pero se ha dicho y se ha transmitido como un teléfono malogrado. No, la palabra de Dios no se transmite como un teléfono malogrado porque es muy peligroso. Pablo exhortó a las iglesias a no ir más allá de lo que estaba escrito. Jesús también lo condenó. Jesús condenó que los fariseos eh, conservaban la tradición humana y la validaban y la honraban mucho más que el mandamiento de Dios. ¿Ok? Pero bueno, ese es el tema que voy a dar más adelante para seguir hablando sobre el tema de la palabra escrita, el poder de lo escrito. ¿Ok? Confórmate a la escritura. Confórmate a ella y lee. Ese es mi consejo el día de hoy. Si tú, por ejemplo, tienes un problema de adicción
o cualquier otro tipo de problema, corre a la Escritura. Ve allí, deja que el Espíritu Santo te hable, deja que la espada del Espíritu, el arma que utiliza el Espíritu, que es la palabra, penetre hasta lo más profundo de tu ser y pueda ayudarte a romper con todo lo que te une al pecado. Permite que la palabra de Dios sea la que transforme tu vida. No creas a las mentiras del catolicismo, no creas a las mentiras del mormonismo, no creas a las mentiras de los testigos de Jehová, no creas esas mentiras. Crea la palabra. ¿Ustedes saben por qué digo eso de que no crean esas mentiras? Porque ellos no están conformes con la Biblia. Ellos tienen otros libros, tienen bulas papales, tienen su catecismo, tienen diferentes enseñanzas que contradicen la Biblia. El mormonismo también, los escritos de José Smith y otros libros más. No se dejen engañar. Lean la Biblia y se darán cuenta de que todo lo demás es mentira. Porque una vez cuando tú miras a Jesús, te das cuenta que es la única verdad. La única. ¿Okay? Que Dios te bendiga. Estamos por aquí, Dios mediante, en un par de días, para continuar este tema que es importante. También voy a volver a tratar el tema del bautismo, la segunda parte que lo dejé la semana pasada. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego. Bye.